Bien, hermanos, les invito a que abran sus Biblias. Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Vamos a leer los primeros 7 versículos de ese capítulo. Dice así la palabra de Dios: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Me pareció un pasaje por el contexto que estamos viviendo acá en la iglesia de Hurlingham, apropiado para explicarlo. El libro de los Hechos, ustedes saben, como ya leímos al tiempo de la lectura, es el inicio de la iglesia, esa iglesia que el Señor Jesús dijo que iba a edificar y que las puertas del Hades no iban a prevalecer. Y vemos en el libro de los Hechos el avance de esa iglesia. Jesús resucitó, después de morir en la cruz, sepultado, resucitó, ascendió al cielo. 50 días más tarde comienza la iglesia, comienza a avanzar la iglesia, la única iglesia local hasta ese momento. Es una iglesia, obviamente, la iglesia de Cristo, pero era la única iglesia local en Jerusalén. Después comienza la obra misionera, liderada por los apóstoles. Se dedicaban, como leímos en la lectura, a la doctrina de los apóstoles, se dedicaban a la oración, se dedicaban a la comunión unos con otros, al partimiento del pan, recordar a través de los símbolos el Evangelio, lo que Cristo había hecho en la cruz. Y en ese contexto, Dios, como también leímos en Hechos capítulo 2, Dios daba el crecimiento, Dios añadía, Dios daba crecimiento espiritual y también daba crecimiento numérico. Y obviamente al ir creciendo la iglesia hubo que atender asuntos que se fueron sumando a la iglesia. Al crecer la iglesia, crecían los asuntos que había que atender y no había que mirar para otro lado, los líderes, los apóstoles. Y la pregunta que nos hacemos es cómo siguieron, ¿no? A medida que la iglesia iba creciendo. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Cambiaron el énfasis? ¿Cambiaron las prioridades? Y la respuesta obvia es que ellos no cambiaron, ¿sí? La iglesia enfrentó el crecimiento y los nuevos asuntos que iban apareciendo sin cambiar las prioridades principales, prioridades bíblicas principales para seguir haciendo lo que el Señor les mandó que hagan. Porque es la iglesia del Señor, no era algo que ellos inventaban. Vamos a seguir haciendo esto, sino estaban haciendo lo que el Señor les mandó. Comenzó a haber más gente, más asuntos que atender, pero lo que el Señor dijo que había que hacer, había que seguir haciéndolo sin dejar de prestar atención a las cosas que llegaban a la iglesia, como vamos a ver. Así que podemos decir lo siguiente: la iglesia debe atender asuntos sin descuidar las prioridades. Yo había puesto asuntos secundarios, no porque son de menor importancia, sino porque hay prioridades principales y prioridades secundarias. La iglesia debe atender asuntos sin descuidar las prioridades. Esas prioridades, si escucharon la lectura, es la oración y el estudio de la palabra, ¿no?
No hay que descuidar eso. Los apóstoles dicen, vamos, hay que atender lo que va surgiendo, algo específico que vamos a ver, pero no hay que descuidar la oración y la palabra. No hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hizo la iglesia? ¿Cómo abordó esto? Bueno, vamos a ver dos principios que nos van a ayudar a mantener en orden las prioridades. Dos principios que nos van a ayudar a mantener en orden la prioridad de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios y la oración. Podemos decir asegurando el crecimiento de esa manera. Crecimiento espiritual, crecimiento numérico, veremos, eso lo hace Dios, pero si nos dedicamos a la palabra y nos dedicamos a la oración, no como algo religioso, como algo de que leo la Biblia, oro y crezco, sino que son medios de gracia. La Biblia, la oración, por medio de la oración yo y por medio de Cristo obviamente, oro a Dios, llego al trono de la gracia, tengo comunión con Dios y Dios me habla por medio de su palabra, entonces tengo comunión con Dios y mediante esos medios Dios me hace crecer, Dios nos hace crecer. Si dejamos de lado eso, evidentemente no vamos a crecer. Ni a nivel personal, ni a nivel iglesia. Entonces, los dos principios que nos ayudarán a entender, a mantener en orden las prioridades. En primer lugar, debemos entender o debes determinar que la palabra de Dios y la oración son prioridades no negociables. Tenemos que entender eso. La palabra de Dios y la oración son prioridades no negociables. Y en segundo lugar, necesitamos evitar o necesitamos disciplinarnos para que estas prioridades de la palabra y la oración no sean estorbadas en nuestras vidas. Y seguir teniéndolas, seguir practicándolas hasta que Cristo venga. Veamos entonces en primer lugar el primer principio. Entendamos o determina, para hacerlo personal, determina que la palabra de Dios y la oración son prioridades no negociables. Esto aplica principalmente a los líderes. ¿Sí? Eran los apóstoles los que estaban diciendo no podemos, hablando de ellos, dejar la oración y la palabra. Entonces sabemos que no hay más apóstoles, son los pastores hoy. Hay dos oficios, pastores y diáconos que la iglesia debe tener. Hubo 12 apóstoles, murieron los 12 apóstoles que el Señor eligió, que vieron al Cristo resucitado, que tenían su rol, su tarea, terminó su rol, su tarea y ahora en la iglesia son pastores y diáconos. Vamos a ver por diferentes lugares fotos del profeta tal, el apóstol tal, pero cuando vamos a la Biblia encontramos que debe haber pastores y diáconos. Y son los pastores los encargados de ministrar las Escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque principalmente el texto aplica a los pastores, pero también lo podemos nosotros aplicar a nivel personal. Porque a nivel personal Dios también manda a todos nosotros a estudiar las Escrituras. Y Dios nos manda a todos nosotros a orar. Si los pastores, si la lideranza deja de lado la oración y la palabra, va a sufrir, primero que nada, los pastores, va a sufrir la familia, va a sufrir la iglesia. Si a nivel personal usted deja de lado la oración y la palabra, usted va a sufrir su familia también. Entonces, mientras vamos explicando, no diga, eso es para los pastores nada más, sino aplíquelo también a su vida. Veamos ahí en primer lugar el versículo 1, dice, por aquellos días, cuando Lucas, que es el autor de Hechos, dice, por aquellos días, está haciendo mención a aquellos días al inicio, hasta Hechos capítulo 6 de la iglesia, que se calcula, aproximadamente 5 años habían pasado, desde que comenzó la iglesia, Hechos 2, hasta capítulo 6, unos 5 años aproximadamente. Y dice que por aquellos días, ya después de 5 años, al multiplicarse el número de los discípulos, ya estaba creciendo la iglesia, y por lo que leímos, y otros pasajes que no leímos, que están en capítulo 4, capítulo 5, sabemos que Dios iba añadiendo, salvando 3.000, 5.000, y después dice, y más el Señor iba añadiendo. Por lo tanto, para Hechos capítulo 6 ya eran mínimo 8.000, sin contar las mujeres porque no se contaban. Así que imagínense, seguramente había mujeres salvas, más de 8.000 discípulos. Y cuando dice discípulos Lucas acá, tenemos que entender que está hablando de creyentes.
Cuando dice discípulos, y esto lo tenemos que aclarar porque en algún momento, yo sé que existe esta enseñanza y en algún momento yo creí que era así, hasta que vas a la Biblia y entendés que no, que están los creyentes, los cristianos, los salvos, y el discípulo es el que toma un compromiso mayor. Entonces tenés los cristianos y el discípulo es el que asume un compromiso mayor. Eso no es así. Cuando la Biblia habla acá de discípulos, está hablando de cristianos. Se convertían personas, llegaban a ser salvos, llegaban a ser cristianos, llegaban a ser discípulos. Y dice que el Señor los añadía, leímos. Y el Señor los añadía a medida que iban escuchando el Evangelio. O sea que nosotros podemos decir hoy con seguridad que entre nosotros hay discípulos y personas que no son discípulos del Señor. Acá entre nosotros. Personas salvas y personas que no son salvas. Siempre es así, siempre se divide en dos. Y estas personas y a lo largo de la historia de la iglesia, todo aquel que es un discípulo es porque ha escuchado primero que nada el Evangelio, lo ha entendido y lo ha hecho suyo a través del arrepentimiento y la fe. El Evangelio son las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Antes de entender la buena noticia, para que sea una buena noticia, tenemos que escuchar las malas noticias. ¿Sí? Siempre le cuento que cuando a nosotros nos mostraron cómo estaban las arterias de mi papá, entonces entendí la gravedad de lo que era y salimos corriendo a buscar la solución. Si no, mientras no sabíamos cómo estaban las arterias de mi papá, tapadas totalmente, o casi totalmente, para nosotros estaba todo bien. Cuando supimos la gravedad, quisimos la solución. Bueno, la Biblia dice que somos pecadores. Todas estas personas que llegan a ser discípulos tienen primero que entender que son pecadores y que por ser pecadores merecen el infierno, porque la paga del pecado es muerte, eso dice la Biblia. Y también que no podemos hacer nada para solucionar ese problema. No podemos hacer nada. Y como no podemos hacer nada, no podemos hacer buenas obras, por más que vengamos a la iglesia, no solucionamos el problema del pecado. El problema del pecado está arraigado dentro nuestro. Necesitamos una cirugía, necesitamos una obra sobrenatural. La paga del pecado es muerte, entonces alguien tiene que morir para solucionar ese problema. Alguien perfecto, sin pecado, y ese es Jesús. Dios se hizo hombre, el hombre perfecto, ¿sí? Sí, él nunca pecó, el justo fue a la cruz por los injustos, murió, él recibió el castigo que el pecador merece recibir en el infierno. Y una vez que pagó todo, entregó el espíritu, murió y fue a la tumba y al tercer día resucitó, por eso cantábamos, venció a la muerte. Salió de la tumba, venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás. Y entonces todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree que Jesús lo pagó, esa persona es salva y llega a ser un discípulo del Señor. Entonces están los que creen en la obra de Cristo y son discípulos, y los que no creen no son discípulos. Por eso digo que entre nosotros hay discípulos y no discípulos. Cuando dice acá que al multiplicarse el número de los discípulos es porque se predicó este mensaje y personas se arrepintieron y creyeron y llegaron a ser salvas. Y se iban añadiendo salvos, discípulos. Y como recién expliqué, ¿en qué contexto Dios iba añadiendo? ¿Qué estaban haciendo para que las personas vayan siendo salvas? Lo que leímos en el tiempo de la lectura. Se dedicaban al estudio de las Escrituras, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión entre ellos, a la oración por medio de Cristo. El cielo está abierto para orar y a recordar mediante los símbolos el Evangelio, la cena del Señor. Y en ese contexto Dios iba añadiendo salvación, iba añadiendo personas. No se puede fabricar el crecimiento, ni podemos procurar el crecimiento, y menos de manera usando métodos incorrectos. No se puede, es algo que Dios tiene que hacer, y Dios lo hace por medio del Evangelio. Y dice acá que surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Hasta este momento el Evangelio todavía no llegó a los gentiles. Había una iglesia, la iglesia de Jerusalén, todos judíos, tal vez algún prosélito seguramente había, pero todavía no había llegado a Samaria, no había llegado al resto de los gentiles. Todos judíos, pero eran judíos nativos de Jerusalén y judíos que estaban en las afueras de Palestina, que esos son los helenistas.
Y como vemos, hubo un problemita ahí entre ellos. La iglesia primitiva no era perfecta. La iglesia primitiva había personas como nosotros, que estaban en proceso de santificación como nosotros, que todavía no eran glorificados como nosotros, por lo tanto luchaban con el pecado como nosotros, y hubo un problema ahí entre ellos también que había que solucionar, con principios bíblicos. Donde hay personas y donde hay personas hay problemas. Aún dentro de la iglesia, personas creyentes, todavía no estamos santificados completamente, entonces va a haber problemas. El tema es cómo los abordamos a esos problemas. Y dice que surgió una queja, ¿sí?, entre ellos. Había algunas diferencias entre los nativos y los helenistas. Los nativos hablaban arameo y leían la Biblia en su idioma. Los helenistas no sabían arameo, obviamente sabían el griego, leían la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, leían eso. Pero también eran considerados los helenistas por vivir, por ser influenciados por lo que era, por el mundo griego, digamos. Eran considerados como que se habían amoldado a esa cultura, y antes de ser creyente, imagínense cómo se miraba, cómo podía percibir un nativo a un helenista. Ya había una barrera, unas diferencias. Y cuando llegan a ser todos miembros del mismo cuerpo y comienzan a evidenciar el amor y la unidad y todo lo que Cristo hizo en ellos, pero aparentemente llegó el momento que acá surgió algo de lo que había de la antigua vida y hubo queja de los helenistas para con los nativos que no estaban atendiendo a las viudas de los helenistas. Dice que surgió una queja. Si ustedes leyeron el libro de los Hechos, recordarán que antes de este capítulo hay persecución. Satanás intentaba frenar el avance del Evangelio con persecución, pero había persecución y la iglesia crecía. La iglesia se expandía, crecía más. Después intentó meter pecado dentro de la iglesia a través de Ananías y Zafira, y el Señor de una manera trajo juicio sobre ellos y los mató, literalmente la Biblia dice eso. Los mató a Ananías y a Zafira. ¿Por qué Satanás llenó vuestro corazón y murieron? Mostrando que la iglesia tiene que ser santa, que la iglesia del Señor no debe haber pecado o el pecado debe ser tratado. Y entonces parece que Satanás acá usa otra estrategia y Satanás trae queja al seno de la iglesia. El Señor Jesús había, antes de ir a la cruz, estando con sus discípulos, les dijo: un mandamiento nuevo os doy, ¿se acuerdan? Que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Y cuando nosotros leemos, antes de llegar al capítulo 6, vemos que hay amor, que venden las cosas, las propiedades, se preocupan unos por otros, que nadie tenga necesidades. Se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Pero acá aparece una queja, y no por casualidad aparece, el Espíritu Santo la quiere traer, Lucas la quiere traer, inspirado por el Espíritu Santo, algo que quiere romper la unidad que creó el Espíritu Santo, de la cual nosotros los creyentes somos solícitos en guardarla. Dice que hubo una queja, y saben que esa palabra queja en la traducción de la Septuaginta, que como recién dije es la traducción al griego del Antiguo Testamento, se usa o traduce esta palabra queja de la misma manera que traduce cuando María murmuró de Moisés. ¿Y se acuerdan lo que le pasó a María? Trajo una lepra al Señor sobre ella. O sea, al Señor no le gustó que murmure de su hermano que estaba liderando al pueblo. Y algo similar estaba pasando acá. Estaban murmurando de la lideranza que el Señor había traído. Había levantado, que eran los apóstoles. Dice que hubo una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque las viudas eran desatendidas en la distribución de los alimentos. ¿Sí? Es una interpretación, la
la distribución diaria de los alimentos. Eso no dice en el original, pero se asume que es distribución de los alimentos o de dinero que se repartían. Pero el trato con las viudas ya viene del Antiguo Testamento. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento que Dios tiene un trato especial para con las viudas. Israel la debía tratar de manera especial a las viudas, pero acá ya esta es la iglesia, no es Israel. En el Antiguo Testamento, en las sinagogas, los líderes religiosos aplicaban las escrituras, tenían que tratar a las viudas como el Antiguo Testamento lo mandaba, pero si esas viudas se convirtieron y si estaban en la iglesia porque se convirtieron, ya no iban más a la sinagoga. De hecho, eran expulsadas de la sinagoga. ¿Y quién tenía que tratar con las viudas? La iglesia. De hecho, el Nuevo Testamento sí habla, después más adelante, de cómo deben ser tratadas las viudas. Y entonces acá está este problema que había que atender. Y dos cosas podían pasar. La iglesia podía ser dividida si no se atendía ese problema, si los apóstoles miraban para otro lado. Eso se podía llegar a ser una división, ¿sí? Si seguía la murmuración y la queja. Y por otro lado, también podría pasar que los apóstoles atiendan ese problema y descuiden su prioridad y la iglesia también iba a sufrir. Entonces, ¿cómo respondieron los apóstoles? Noten, no se quedaron pasivos ellos. Ellos actuaron con convicción. Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos, a la congregación, a la iglesia, a los salvos, y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Cuando habla de los 12 está incluyendo a Matías, ¿se acuerdan? El reemplazante de Judas. Y ellos son los que lideraron de manera negativa. Ellos dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Nosotros son los apóstoles, los que tenían la responsabilidad de poner el fundamento. Efesios 2:20 o ahí en Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. A ellos se les reveló la doctrina del Nuevo Testamento. Ellos la tenían que enseñar, después escribir. No la podían descuidar. Pero pensemos también, como dije al principio, a nivel personal. Pensemos a nivel personal. A nivel de cada uno de nosotros. También nosotros debemos tener la misma convicción de ellos, de decir, bueno, hay asuntos que atender en la iglesia. No tengo que descuidar la oración y la palabra. Pero a nivel personal, hay asuntos que atender en casa. Pero tampoco se puede descuidar la oración y la palabra. Porque como dije al principio, son principios que tenemos para todos los creyentes. El Señor Jesús ahí en Lucas 10, 38 al 42 dejó una gran lección. ¿Se acuerdan? María y Marta. Marta muy turbada y afanada por tantos quehaceres. Pero el Señor exaltó la actitud de María y de haberse sentado a los pies a ser instruida por la palabra de Dios. Ella eligió la buena parte y no le será quitada, dijo el Señor. Entonces, tenemos que entender, a nivel personal, digo ahora, si yo dejo de beber agua y dejo de alimentarme, voy a sufrir. ¿Sí? Se va a notar en mi físico, me voy a debilitar, voy a sufrir físicamente. Me voy a enfermar. Y a nivel espiritual, si dejo de orar, dejo de leer la Escritura, ¿qué va a pasar? Me voy a debilitar. Claro, físicamente me voy a ver tal vez bien porque no dejo la comida, el alimento físico, pero espiritualmente es lo mismo. Me voy a debilitar y voy a sufrir yo y va a sufrir mi familia también. Cuando dice ahí no podemos descuidar, está diciendo no podemos desatender, no podemos abandonar, no podemos dejar la palabra de Dios. Eso es lo que están diciendo, para atender a las mesas. ¿Están siendo soberbios ellos que no pueden atender las mesas? ¿No era importante el asunto de las mesas y de las quejas que estaban teniendo? Sí que era importante. De hecho estaba en juego, dijimos, la unidad de la iglesia. Pero también estaba en juego la prioridad de los apóstoles, la vida de ellos, de su familia y de la iglesia.
La Biblia nos dice que los pastores deben procurar presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. Eso implica estudio. En 2 Timoteo 3, del 15 hasta el 4, 5, dice que la Escritura puede hacernos sabios para salvación, que la Escritura nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, y que esa palabra es la que debemos predicar delante de Dios. Debemos predicarla delante de Dios a tiempo, fuera de tiempo. Se debe hacer obra de evangelista. Bueno, todo eso es lo que tiene que hacer. Pablo le decía que tenía que hacer Timoteo. Era su prioridad. Es la prioridad, en este caso de los pastores, saliendo de los apóstoles. Estamos hablando en el pasaje. A Pedro, que era un apóstol, cuando Jesús resucitó, le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro era un apóstol. Apacienta mis ovejas. Dales de comer. ¿Con qué le iba a dar de comer? Con las Escrituras. Pedro mismo después, ya no a apóstoles, porque fueron 12, vuelvo a decir, a un grupo de ancianos, así en 1 Pedro capítulo 5, él les dice y les ruega que apacienten a la grey del Señor, que alimenten a la grey del Señor. Esa es la prioridad, alimentar a la grey del Señor. Y ellos lo entendieron, ¿sí? Entendieron bien sus prioridades, que tenían que orar, que tenían que enseñar, que tenían que predicar, y obviamente esto implica estudio y oración. La Biblia nos dice que Dios llama y regala a la iglesia pastores y maestros, y la tarea de los pastores y maestros es alimentar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio, equipar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Imagínense si se deja de lado las Escrituras para entender otros asuntos lícitos, pero dejamos de lado las Escrituras, ¿no? Empieza el efecto dominó, progresivo. La iglesia va a sufrir. La iglesia va a sufrir. Primeramente su propia vida, su propia alma de los pastores y también de la iglesia. Otra vez pensemos, porque no quiero dejar de que piensen en usted, en una aplicación personal. Pensemos aparte de la función pastoral, lo cual podemos decir es la primera aplicación acá. Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. ¿Para quién es? ¿Para la iglesia o para todos los creyentes? Para todos los creyentes. ¿Y qué es ser lleno? Colosenses 3:16 nos ayuda. La palabra de Cristo more en abundancia. Eso es para todos los creyentes. Quiere decir que tenemos que estar en las palabras todos los creyentes. Andad en el Espíritu. ¿Quién? Los creyentes. ¿Cómo voy a andar en el Espíritu si no me dedico a la oración y a la palabra? Desead como niño recién nacido, dice, la leche espiritual de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Tengo que desear, tengo que ir a las Escrituras, a todos, a los que nacieron de nuevo, dice el contexto de Pedro. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, si bien es para los padres de Israel, aplica obviamente a todos nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma, y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón y la enseñarás a tus hijos, estando en tu casa, estando en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. ¿Cómo la voy a enseñar si no me dedico a la palabra y a la oración? Si no me dedico a la palabra y a la oración, no lo puedo aplicar y sufro yo y sufren mis hijos. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿A quién? A todos nosotros, es un mandato. ¿Y cómo oro? Conociendo la palabra. ¿Ven? La oración y la palabra son inseparables. En el pasaje que estamos viendo es prioridad, en este caso para los apóstoles, no lo podían dejar de hacer, pero podemos aplicarlo también y debemos aplicarlo a la vida personal de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros los pastores las responsabilidades lícitas de la iglesia sin que éstas nos ahoguen, nos abrumen a punto de descuidar estas prioridades? Bueno, debemos entender lo que venimos diciendo. En primer lugar, determinar que la Biblia y la oración, que el estudio de la palabra y la oración debe ser una prioridad en mi vida. ¿Cómo usted
tiene esa prioridad en orden. Usted tiene que determinar que la Biblia, que el estudio de la Biblia y la oración debe ser una prioridad en su casa y en su hogar. Más que nada los hombres, pero también las mujeres, obvio. Usted tiene que determinar eso. Eso no puede faltar. ¿Va a haber asuntos en su casa? Sí, que va a haber asuntos que atender. Pero que esos asuntos no estorben lo que usted determinó que ya es una prioridad. ¿Y cómo hace? ¿Que tiene falta de sabiduría? Pídale a Dios, guarda todo abundantemente, ¿no? Pida a Dios sabiduría, pero determine que la Biblia y la oración tienen que ser prioridades, ¿sí? En la iglesia, pero también en su hogar. Bueno, ¿qué beneficios trae conocer las prioridades y estar convencidos? Que no voy a permitir que nada me presione o haga que yo me distraiga de esas prioridades. Si yo tengo eso grabado en mi corazón, si yo determino como pastor en la iglesia, pero también a nivel personal en mi hogar, y usted lo hace en su hogar, determina que la Biblia y la oración son prioridades, eso va a tener un beneficio positivo para su vida, porque no va a dejar que otras cosas lo ahoguen, lo abrumen y se desvíe, porque usted ya determinó, esto es prioritario. Y va a buscar a Dios en oración para ver de qué manera usted puede abordar los asuntos que no puede mirar para otro lado y que tiene que atender sin descuidar la oración y la palabra. Bueno, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué deben hacer los pastores? ¿Qué debe hacer todo cristiano? Determinar que la Biblia y la oración son prioridades. Eso es lo que se le tiene que dar acá en primer lugar. Y espero que determine para su vida que sea una prioridad. ¿Sí? Y en segundo lugar, la iglesia debe atender, venimos diciendo, atender asuntos sin descuidar sus prioridades. En primer lugar, determinar que la Biblia y la oración son prioridades no negociables. En segundo lugar, usted debe disciplinarse para que las prioridades de la palabra y la oración no sean estorbadas. Para que no sean estorbadas. Primero, explicando el texto, pero sin perder de vista y sin llevarlo en su mente a la aplicación en su hogar, ¿sí? Fíjense que hay un plan acá en el verso 3. Los apóstoles ya determinaron la oración y la palabra, no la podemos dejar. Entonces vamos a hacer algo, vamos a planificar para que este asunto que surgió y que hay que atender no estorbe nuestras prioridades. Por tanto, dice el verso 3, por tanto, porque nosotros no vamos a dejar la oración y la palabra, hermanos, le están hablando a la congregación, escoged, ¿sí?, de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, y bueno, después dice lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Por tanto, este es el plan, escoged, la congregación lo tiene que hacer. Pero noten que ellos están diciendo lo que hay que hacer, ellos están liderando. No se meten ellos de lleno, pero ellos están liderando y le dicen a la congregación, escojan 7 hombres. No sabemos por qué 7, pero 7 hombres. Y luego les dice los requisitos que debían tener estos hombres. O sea, no solo delegan, no solo ellos están liderando, sino también están diciendo, esta clase de hombres es la que ustedes tienen que observar. Y dice que tiene que ser de buena reputación, es decir, que tengan buen testimonio. O sea, tenían que ser conocidos. No podían elegir a alguien que no sabemos quién es. No sabemos cómo es en su trabajo, no sabemos cómo es en su barrio. O sea, de buena reputación, de buen testimonio. Es lo mismo que dice en Timoteo, capítulo 3, hablando de los pastores y después de los diáconos. Que sean de buena reputación, buen testimonio para con los de afuera, para no caer en descrédito. Asimismo, los diáconos también de buena reputación, dice ahí en Timoteo. Y acá estos hombres tenían que ser de buena reputación, de buen testimonio. O sea, tenía que ser conocida su conducta, resultado de su carácter. Y noten que dice ahí, de buena reputación y ¿qué más? Llenos del Espíritu Santo. Estos no eran pastores. Había que elegirlos de la congregación, pero tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿se puede ser lleno del Espíritu Santo
sin tener estas dos prioridades de las que hablamos en orden. 7 hombres que no eran apóstoles, que no eran pastores, que eran parte de la congregación, pero que también tenían que ser disciplinados para estudiar las Escrituras y para orar, porque es imposible ser lleno del Espíritu Santo sin orar y sin estudiar las Escrituras, porque uno es lleno en la medida que obedece. Yo tengo que orar para que Dios me ilumine, para ver las maravillas de su ley, para poder entender. Y una vez que entiendo, tengo que obedecer. Y cuando estoy obedeciendo, puedo estar seguro que estoy siendo controlado por el Espíritu Santo. No es nada místico, es eso. Y si son llenos del Espíritu Santo, eran hombres que la palabra de Cristo moraba en abundancia en ellos. Y si tienen dudas, en el capítulo 7 tenemos el despliegue de todo un panorama del Antiguo Testamento que da Esteban. Acá la tenía en su corazón y a la Escritura, y la trajo de tal manera que la aplicó a ellos con pasión, con amor por Dios y por los perdidos, al punto que lo mataron, y él oraba diciendo: no les tengas en cuenta este pecado. Las mismas palabras que Jesús dijo desde la cruz, lleno del Espíritu Santo. Y dice después, y de sabiduría, le agrega. O sea, eso que van a la idea de sabiduría es aplicar esos principios de la palabra de Dios a circunstancias diversas. Iban a ir a donde estaba la queja, se iban a encontrar con situaciones y ellos iban a tener que ser capaces de tomar decisiones sabias, prácticas, con principios bíblicos. Por eso era importante que sean llenos del Espíritu Santo y que el testimonio los respaldase para tomar decisiones bíblicas. Bueno, aprendemos también acá, ¿no? Aunque no es... Después tenemos en Timoteo que nos dice acerca de los requisitos de los diáconos. Estos no son diáconos, pero dan el patrón, ¿no? Nos ayuda a entender después un poquito la función de los diáconos. Pero nos enseña también qué es lo que nosotros debemos buscar cuando busquemos diáconos. Qué es lo que debemos mirar. Qué debemos observar. Esto complementado con 1 de Timoteo. Y entonces elegir personas. Espero que tengamos que dejar gente afuera, que haya tantos que, bueno, hay que elegir, perdón, porque no se pueden elegir a todos. Y no que tengamos que andar buscando a ver quién. Y dice, de estos hombres a quienes podamos encargar esta tarea, que puedan suplir la necesidad, ¿sí? Como un equipo. Recuerden que los apóstoles dicen, hay una situación que atender, pero hay una prioridad que tenemos. No podemos dejar de lado nuestras prioridades, pero escojan ustedes, ellos están liderando, 7 hombres, le dan los requisitos para que puedan encargarse de la tarea, para que el problema sea solucionado. Están trabajando como un equipo, ¿sí? Como un equipo. Cada uno cumpliendo su rol. Y dice ahí en el verso 4, y nosotros, es decir, los apóstoles, nos entregaremos ¿a qué cosa? A la oración y al ministerio de la palabra. Cuando dice nos entregaremos, la idea es nos sumergiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es lo que vamos a hacer. Ellos necesitaban orar para estudiar la Biblia. Necesitaban orar para interceder. Necesitaban orar para tomar decisiones, como el Señor Jesús. Necesitaban orar porque es un mandato que tenían que orar. Nuestro Señor Jesús vino y, si bien vino a predicar las Escrituras, también se levantaba muy temprano y oraba. Y era un ejemplo en la oración, al punto que los discípulos, cuando lo vieron orando, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y al ministerio de la palabra, a la oración y al ministerio de la palabra. Esa palabra ministerio ahí es diaconía. Y es la misma palabra que aparece en el verso 2 cuando habla de servir mesas. La misma palabra. O sea que servir mesas es diaconía, ministerio de la palabra es diaconía. Son servicios diferentes, pero son servicios en la obra de Dios, para la gloria de Dios, y lo hacen diferentes personas. Podemos decir, el ministerio de servir las mesas es un ministerio que tenían que hacer estos hombres, con estos requisitos que dijimos. Por ahí podemos decir, el ministerio tiene que ver con obras,
Y el ministerio de los apóstoles es un ministerio más verbal que tiene que ver con la palabra, pero ambos eran necesarios y se complementaban para que Dios sea glorificado. ¿Sí? Como en un matrimonio. Hay diferentes roles, el rol del hombre, el rol de la mujer, y actúan como un equipo, se complementan, y hay gozo y Dios es glorificado. Lo mismo acá. Estos hombres entendieron lo que tenían que hacer, fueron a atajar el problema, a atacar el problema, a solucionar el problema con las Escrituras, para que los apóstoles sigan estudiando las Escrituras. ¿Y quién se beneficiaba? Todos. ¿Y quién era glorificado? Dios. Eso es sabiduría de la Biblia, sabiduría de las Escrituras. Dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron, a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, que es al que más conocemos, a Felipe, que predicamos hace no mucho en un bautismo, Hechos, que se convirtió en un evangelista, y después el resto de los hombres, no sabemos mucho de ellos. No son diáconos, ya dijimos, aparentemente fueron levantados temporalmente para atender esta situación circunstancial, pero eso nos ayuda a ver un poquito cuál es su tarea cuando vamos a Timoteo y vemos que sí habla de los diáconos y los requisitos. ¿Y qué hacen los diáconos? Bueno, primero ahí nos muestra los requisitos. ¿Y qué hacen? Hechos 6 nos ayuda. Atienden situaciones administrativas, asuntos administrativos, para que los pastores se dediquen a la oración y a la palabra. Y como un equipo trabajan para que la iglesia sea bendecida y Dios sea glorificado. Dice, los cuales, hablando de los 7, los cuales presentaron entre los apóstoles y después de orar pusieron sus manos, ¿sí?, en sentido de aprobación sobre ellos. Aparentemente todo estuvo en paz, todo fue guiado por el Espíritu Santo. Hubo diferentes roles, vemos acá, los que eligieron, los elegidos, los que confirmaron, Dios fue glorificado, sin duda, eso es lo que podemos ver. Y noten, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Fíjense, verso 7. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba, o sea, seguía creciendo. Esa iglesia que Dios dijo que iba a edificar, Él la comenzó a edificar, comenzó a haber problemas. ¿Y qué hacemos ahora? La Biblia nos da la sabiduría para cómo abordarlo y Dios sigue adelante con su plan. La palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, como resultado de mantener las prioridades en orden y de ser solícitos en guardar la unidad, Dios bendijo y siguió creciendo la iglesia. Hubo salvación, hubo santificación, ¿sí? Hubo crecimiento asegurado. Y ustedes, espero que noten la centralidad de la Biblia acá. No podían dejar de lado la Biblia, la oración y la Biblia. Bueno, ¿queremos seguir creciendo nosotros? Espero que sí. No podemos dejar de lado la Biblia. Y lo bueno es que podamos entenderlo, los líderes, cuáles son nuestras prioridades. ¿Sí? Eso no significa que no van a estar con las personas o que no están para nadie, no significa eso. Significa que se tienen las prioridades en orden, que las situaciones se atienden. A veces el pastor tiene que estar presente, a veces pueden atenderlo otro, liderado por los pastores, ¿sí? Pero tenemos que determinar a nivel lideranza que estas dos prioridades tienen que estar en la lideranza, pero también tenemos que, como venimos diciendo, a nivel personal, ¿sí? Usted quiere crecer personalmente, quiere crecer, que su familia crezca, quiere que su familia sea bendecida. Bueno, determine que la palabra de Dios y la oración sea parte esencial de su vida diaria. Y disciplínese para que ningún asunto estorbe y pasen días sin que ore y sin que estudie las Escrituras.
Porque ahí sí va a sufrir usted y va a sufrir su familia, como venimos diciendo. Y obviamente nos vamos a asegurar el crecimiento espiritual. Crecimiento numérico no sabemos, eso lo hace Dios. Pero espiritual sí, porque Dios usa su palabra para darnos crecimiento. La iglesia crece cuando sus prioridades están en orden. Lo mismo en la vida personal. La iglesia debe atender asuntos sin descuidar sus prioridades, dijimos. Entonces, determine que la palabra y la oración sean prioridades en sus vidas. Disciplínese para que las prioridades de la oración y la palabra no sean estorbadas. ¿Sí? No sean estorbadas. ¿Se va a ir de vacaciones? Planifique antes cómo va a ser. Tiene que hacer algo en su casa en la semana, ponerse a hacer algo extra. Piense antes, determine, planifique cómo va a seguir adelante con la oración y con la palabra. Para no sufrir usted. Eso es sabio, ¿sí? Eso es sabio. Espero que el Señor nos ayude a que estas dos prioridades sencillas, básicas, estén en la lideranza y estén en cada uno de nosotros. Para el bien personal, para el bien de nuestra familia y para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la sencillez y por la sabiduría, Dios. Gracias por dejarnos patrones, principios de cómo diste sabiduría, en este caso a los apóstoles, para abordar problemas que se presentaron, Señor, y de esa manera poder imitar aquellas cosas para practicarlas, aquellas que son normativas, como la oración y la palabra, no las podemos dejar, Dios, y aplicarlas a nuestras vidas de la manera que el resto de la Biblia del Nuevo Testamento nos enseña que lo tenemos que hacer en cuanto a futuros diáconos y demás. Padre, que podamos pensar todos en esto. Señor, el enemigo no descansa, el enemigo sabe que si nos desenfoca con cosas lícitas, tal vez ni siquiera pecaminosas, con cosas lícitas, que tal vez ni nos damos cuenta, pero nos va desenfocando de la oración y de la palabra, nos hace mucho daño a nosotros, a nuestras familias y a la iglesia, Dios. Por favor, siempre recordanos de una u otra manera, advertirnos, Dios, de que no dejemos la oración y la palabra para el bien de tu iglesia y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.